figura que está allí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, y también aparece en Apocalipsis 4, 6. Pueden después buscarlo en su casa con calma, pero se refiere al mar de vidrio. Siempre me había preguntado qué significa eso del mar de vidrio, donde aparecen los santos. Y es una figura que tiene relación con la fuente de bronce, la fuente de agua. Y en el Antiguo Testamento encontramos la palabra aplicada para mar, ya, que en realidad se refiere a la fuente de bronce. Y no específicamente a la fuente de bronce del tabernáculo, pero sí a la fuente de bronce que mandó a construir Salomón. Y también aparece en Ezequiel capítulo 1, versículos 22 y 26. Dice que se extendía por sobre los querubines y debajo del trono de Dios. Esta expansión de Apocalipsis 4:6 es la que se conoce como mar de vidrio. Y los salmos aparecen representados sobre esa planicie del mar de vidrio. Es una figura, porque un mar no es de vidrio, ¿verdad? Pero está hablando de mar en un sentido figurado. Por eso guarda relación con la fuente de bronce, porque cuando el sacerdote se disponía a entrar al tabernáculo, tenía que lavarse las manos para poder entrar. Era algo que se exigía, si no iba a morir. Entonces los santos en Apocalipsis aparecen sobre el mar de vidrio que está delante de la presencia de Dios, y significa que ellos son salvos, que somos salvos. Amén. Y el juicio de Dios no va a caer sobre nosotros. La multitud que el juicio no alcanzará son los que estaban junto al mar de vidrio. Ustedes recuerdan cuando Moisés cruzó el mar con el pueblo. Ellos cantaron un cántico que se conoce como el Cántico de Moisés. Aparece en Éxodo 15, 1 al 9. Pero en Apocalipsis 5, 9 al 10 también aparece el Cántico del Cordero. Así que quería explicar esta parte porque tiene relación con el Nuevo Testamento. La fuente de agua, la fuente de bronce, con el mar de vidrio que vemos en Apocalipsis capítulo 15. Vamos a dejar el patio del tabernáculo, el atrio, y ahora vamos a entrar al lugar santo. En el lugar santo habían tres elementos, tres objetos. Uno era el altar del incienso de oro, el otro era el candelero de oro, y estaba la mesa de los panes de la proposición. Cada uno de estos objetos tiene una relación con las tres personas de la deidad, de la Trinidad. El altar de incienso se relaciona con Dios Padre, la mesa de los panes con Dios Hijo, y el candelero de oro con la persona del Espíritu Santo. No sé si se dan cuenta, pero en la medida que hemos avanzado en estos estudios, vemos que hay una relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que hay una representación en estos objetos del Evangelio de la Gracia. ¿Sabe que, a diferencia de la ley, Juan el Bautista vino predicando el Evangelio de qué? Evangelio de juicio. Pero Jesucristo vino predicando el Evangelio de la gracia, ¿verdad? El Evangelio de Juan era juicio y muerte al que no obedeciera. El Evangelio de Jesús es arrepentimiento y vida al que cree en Dios. Amén. Así nosotros recibimos el Evangelio. Nos arrepentimos, colocamos nuestra fe en lo que Jesús hizo y recibimos
la vida eterna. Amén. Esta mesa de los panes de la proposición pueden encontrarlo en Éxodo capítulo 25, 23 al 30. Allí está, lo pueden leer con calma. También pueden buscarlo en Levítico capítulo 24, versículo 5 al 9. Esta mesa tenía sus medidas también. Fue hecha de madera de acacia. Ya sabemos lo que significa la madera de acacia, ¿no? Sabemos. Significa la humanidad de Cristo. Pero estaba también recubierta de oro, que también nos habla de la divinidad de Jesucristo. Así que la mesa de los panes de la proposición es una representación de Cristo, de su humanidad y también de su divinidad, de su deidad. Tenía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Tenía 4 argollas. Ustedes observan la figura que está en la parte izquierda. Tenía 4 argollas en las 4 esquinas. Se pasaban 2 varas de madera que eran recubiertas de oro, y eso permitía que los sacerdotes transportaran la mesa en el desierto. No podían tocar la mesa, tenían que transportarla de esa manera. Es más o menos la idea de lo que vemos allá, de la mesa de los panes de la proposición. Se colocaban 12 panes. Ahora, esa mesa tiene relación o expresa 3 cosas. La primera, dije, representa a Cristo, tipología de Cristo. Hemos escuchado esa palabra, tipología. ¿Qué significa tipología en teología? En el Antiguo Testamento encontramos varios tipos de Cristo. Una tipología es una representación en el Antiguo Testamento a través de un objeto que tenía que ver con Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos las pieles que cubrieron a Adán y Eva cuando pecaron. Esas pieles es representación de Cristo que cubre el pecado. También tenemos el Cordero de la Pascua. ¿Recuerdan? Cuando Dios sacó a su pueblo, les pidió que comieran el Cordero Pascual. Eso es también representación de Cristo. Tenemos la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Todo el que la miraba con fe era sanado. Es representación de Cristo en la cruz. Tenemos el arca de Noé. Todos los que entraron fueron salvos. Cristo es nuestra salvación. Tenemos la roca que golpeó Moisés. Esa roca es Cristo, representaba a Cristo. Tenemos el camino del Mar Rojo, que es Cristo, el camino que nos lleva a la vida eterna. Tenemos el maná, el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo. Entonces, la Biblia nos muestra muchas tipologías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo. Por eso, la mesa de los panes de la proposición también tiene una relación con Cristo. Pero no solamente representa a Cristo, también tiene relación con la palabra de Dios y también tiene una relación con nosotros los cristianos. Vamos a mirar esas 3 cosas en la mañana de hoy. Primero, representación de Cristo. La mesa estaba diseñada para colocar los panes. También tenía una especie de alero que se menciona en la Biblia como una cornisa. ¿Sabe qué es una cornisa, no? Una especie de alero que sobresale, así como cuando se hacen las aguas del techo, hay una cornisa que sobresale para que el agua no moje la pared cuando llueve, ¿no? Entonces esa cornisa, ese sobresaliente. La mesita tenía ese saliente, un volado. ¿Para qué? Para que los panes no se cayeran. Y esto nos habla de la seguridad que tenemos los cristianos en Jesucristo. Jesucristo nos sostiene para no caer. Es más, Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Cristo es nuestra fortaleza que nos impide que nosotros caigamos.
¿Cuántos dicen amén? Pero el pan también en sí es una representación de Cristo. El pan tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Cuando comemos pan, o el pan, es decir, la simbología del pan, es alimento. Alimento que nos nutre naturalmente. Pero la Biblia nos habla de un pan que nos nutre espiritualmente. Nos habla de Cristo. Cristo es el mejor pan que da vida eterna a los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Juan 6:31, Jesús dijo, el maná que Dios dio, el maná, el pan que descendió del cielo. Estaba hablando de él también. En Juan 6:32 también el Señor dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él, ¿verdad? En Juan 6:35 el mismo Señor nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. En Juan 6:51 también el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que ese pan colocado en esa mesa nos habla de Cristo. La palabra traducida como panes de la proposición, porque así aparece en Éxodo, aparece también en los evangelios, los panes de la proposición. ¿Qué significa esa palabra proposición? No le vamos a encontrar un significado en la concordancia, mucho menos en la concordancia Strong, la concordancia de estudios más avanzada, no hay. Pero lo que se relaciona con proposición es presencia, la presencia de Dios. Así que podemos decir que esos panes significan panes de la presencia. Y estos panes siempre estaban en la presencia de Dios, allí, delante del rostro del Señor. ¿Qué significa eso? Es una representación de Cristo como Dios hombre, glorificado, que está en la presencia de Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Él iba a presentarse ante Dios glorificado, ante la presencia de Dios. Y Hebreos dice que tenemos uno que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está siempre delante de la presencia de Dios. Así que no estamos solos, hermano. No se sienta solo, no se sienta triste, no se sienta huérfano. Tenemos a Cristo que está 24 horas en la presencia. Amén. Intercede por los suyos. Ahora, esta mesa, o mejor dicho, los panes, también tienen una relación con la palabra de Cristo. ¿Qué nos da vida a nosotros? ¿Qué nos da vida eterna a nosotros? Cristo. Pero ¿cómo recibimos esa vida eterna? Alguien nos predicó la palabra. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? La palabra de Dios. Así que nosotros fuimos salvos cuando alguien nos habló de la palabra de Dios, que a su vez está relacionada con Cristo, porque la palabra de Dios es la palabra de Cristo. Así que cuando nosotros recibimos ese mensaje de salvación, estábamos recibiendo a Cristo. ¿Me explico? Estábamos recibiendo su palabra. Por eso Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vean, Jesús estaba presente con sus discípulos. Era la palabra encarnada de Dios. El griego dice el logo, palabra, logo, palabra encarnada. No necesitábamos la Biblia en ese momento. Los discípulos no necesitaban algo escrito. Tenían algo escrito que era el Antiguo Testamento.
Pero el Antiguo Testamento hablaba de la ley. Y la Biblia dice que Cristo vino a cumplir la ley. Era necesario que Cristo muriera, resucitara, para que posteriormente nos llegara la palabra escrita de Cristo. Si Él no hubiera muerto, no hubiera palabra escrita de Cristo. Una vez que Él muere, se va al cielo, los apóstoles comienzan a escribir, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué escribían ellos? ¿Qué escribieron? Las palabras de Cristo. Juan dice, si se pudieran escribir todas las cosas que el Señor hizo, haciendo una exageración, no cabrían en el mundo todo lo que el Señor hizo, lo que el Señor enseñó. Entonces, cuando nosotros recibimos el Nuevo Testamento, hay muchas cosas allí en verdad escritas que hablan de Cristo, de las cosas que Él hizo, de las cosas que Él es. ¿Me explico? Ahora nosotros tenemos la palabra escrita que es Cristo. En Juan 6:68, Simón Pedro le respondió al Señor de esta forma: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Porque Pedro sabía que estaba ante la palabra viviente, que es Cristo. Amén. Tiene también, hermano, ya dije, ¿no? Hemos visto dos relaciones. La relación con Cristo, la relación con la palabra, pero también tiene una relación con nosotros, los creyentes. Los panes eran alimento para los sacerdotes. Esos panes estaban allí, ¿verdad? El sacerdote entraba, cada 6 días esos panes tenían que cambiarse, colocar nuevos panes. Eran hechos de flor de harina sin levadura, que significa pureza de Cristo, sin levadura. ¿Sabe que la levadura altera, como queriendo decir, contamina, ¿verdad? Entonces no tenían que tener levadura, simbología de la santidad, pureza de Cristo. Cada 6 días eran reemplazados por otros panes, pero también había 12 panes que eran representación de las 12 tribus de Israel. El sentido completo del pueblo de Israel delante de Dios en perfecta unidad. El pueblo del antiguo pacto estaba representado en esos 12 panes, las 12 tribus de Israel. Cada tribu tenía en cada pan una representación las 24 horas delante de la presencia de Dios. Y Dios también había ordenado que esos panes fuesen cubiertos de incienso. El incienso sabemos que representa adoración, pero también representa santidad. ¿Qué significa eso? Este pueblo estaba representado en esos 12 panes, pueblo del antiguo pacto, pero nos habla también de un nuevo pueblo, el pueblo del nuevo pacto. ¿Cuál es el pueblo del nuevo pacto? ¿Cuál es el pueblo del nuevo pacto? La iglesia. Amén. La iglesia. Y el hecho de que estos panes fuesen revestidos de incienso, es decir, cubiertos de incienso, significa que es una adoración aceptable de una iglesia que es santificada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Creo que lo he dicho varias veces. Es posible que la iglesia llegue a crear escándalos ante el mundo, que el mundo se alarme del grado de escándalo, de inmoralidad, de desobediencia, de falta de testimonio que pueden dar algunos miembros de una iglesia.
Es posible que eso pueda suceder. Pero, con todo y eso, sin justificar, por supuesto, el pecado, Dios no va a permitir que su iglesia desaparezca, que su iglesia sea destruida por el diablo, que su iglesia sea destruida por el pecado. Él tiene el poder suficiente para levantar siempre a sus hijos. Y si tiene que usar medio fuerte, no lo dude, también lo va a hacer. Así que por eso tenemos que vivir en comunión con Dios. Amén. En cuanto al creyente, los panes tienen un doble simbolismo. Representa comunión y representa agradecimiento sincero para con Dios. ¿Sabe que los sacerdotes, ellos entraban, cada 6 días, cambiaban los panes, comían otros que estaban, esos panes que eran cambiados, no podían botarse. Esos panes tenían que comerlos los sacerdotes allí en el lugar santo. ¿Cómo lo comían? Lo comían de pie. ¿Qué significa? Que la iglesia no es un lugar de diversión, no es un lugar de placeres, es un lugar de servicio. Así como cuando Dios ordenó al pueblo de Israel, van a comer el cordero pascual, pero deben comerlo de pie. Estaba hablando del servicio. La iglesia es un lugar de servicio, no es un lugar para nosotros pasar el tiempo, entretenernos o para divertirnos. De eso hablaba el hecho de que el sacerdote tenía que comer los panes de pie ante Dios, pero también los comía dentro del lugar santo, que es muy importante esto que voy a decir. En verdad, hermano, Dios nos ha llamado a tener comunión con Él. Amén. Así que cuando el sacerdote comía el pan, en verdad estaba compartiendo con Dios. Estaba en intimidad con Dios, estaba en comunión con Dios. Dios invitaba al sacerdote en ese momento a tener un tiempo de compañerismo con Él. ¿No le parece esto maravilloso? Porque Dios también a nosotros nos ha invitado, por medio de Cristo, a tener compañerismo con Él. Alabamos al Señor por eso. Y otro aspecto de la comunión lo vemos también en el pan de la cena del Señor, ¿cierto? Cuando participamos de la cena del Señor, estamos participando de la comunión con Cristo. Porque el pan representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Dios nos invita en medio de la Santa Cena a tener comunión con Él en medio de cuando comemos el pan. La falta de comunión entre los creyentes, si no hay comunión entre los creyentes, si un creyente no busca la comunión con sus hermanos, es un creyente que no va a crecer, es un creyente que se va a deprimir, es un creyente que no va a caminar bien con Dios. Por eso tenemos que buscar la comunión con la iglesia, no aislarnos de la iglesia. Repito, si no buscamos comunión con la iglesia, con los hermanos, no vamos a crecer y no vamos a caminar bien delante del Señor. El pan también significaba agradecimiento sincero. Mientras el sacerdote masticaba el pan, tenía que masticarlo con un pensamiento de acción de gracias hacia Dios. Agradecimiento por Dios. El sacerdote recordaba cómo Dios los había sacado a su pueblo de Egipto y los había llevado a una tierra prometida, o los llevaba a una tierra prometida. En su pensamiento estaban todos los hechos maravillosos, milagros que Dios
hizo para sacarnos de la esclavitud. Significaba que él estaba masticando el pan, quebrando el pan con sus dientes, moliendo el pan con sus dientes, y era significado de quebrantamiento, de humillación ante Dios. Los elementos del agradecimiento a Dios son 4. ¿Cuándo sabemos nosotros que en verdad agradecemos a Dios? 1, humildad. 2, arrepentimiento. 3, consagración. 4, ofrenda. Decidimos ofrendar para Dios, no porque Dios necesite, no porque tenemos mucho o tenemos poco, no porque queremos ver prosperidad, aunque la necesitamos. Ofrendamos en verdad con agradecimiento porque nos hemos consagrado. Esa consagración, ¿de dónde viene? Del arrepentimiento. ¿Y ese arrepentimiento de dónde viene? Del reconocer nuestras faltas ante Dios, es decir, de humildad. Por eso nadie que sea soberbio jamás podrá arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, Dios lo va a levantar. Mucho cuidado, vuelvo a repetir esto muy importante, los elementos del agradecimiento. ¿Cuáles son? 1, humildad. La humildad nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿hacia dónde nos dirige? A consagrarnos hacia Dios. Y cuando nos consagramos hacia Dios, damos con gratitud para Él y servimos con gratitud para el Señor. Amén. 3 cosas en el pan. El pan debía ser amasado. El pan había que darle forma, y el pan, por supuesto, tenía que ser horneado. Significa que cuando el pan era amasado, es el creyente que está bajo arrepentimiento y Dios va a llenarlo de su espíritu. Cuando al pan se le daba forma, habla de nuestra personalidad que debe ser moldeada por el Señor. Y el pan debía ser horneado. Esto habla de prueba, de entrenamiento, de un proceso de madurez a la cual Dios cada día nos quiere llevar. En conclusión, mis hermanos, tenemos entonces que la mesa de los panes nos habla de Cristo. Es una representación de Cristo, pero también nos habla de la relación con la palabra de Cristo. Y número 3, también nos habla de la comunión y agradecimiento que tenemos que tener para con el Señor también. Vamos a dar gracias al Señor esta mañana. Creo que el tiempo hoy fue bastante aprovechado, ¿verdad? Hay otras cosas allí, pero no quiero entrar en el segundo elemento que vamos a ver, que es el candelero de oro. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a orar al Señor y ponemos un tiempo. Piensa en esto. Si la mesa de los panes de la proposición de la presencia de Dios nos habla de comunión, nos habla de consagración, ¿por qué no tomar este tiempo para pedir al Señor que nos ayude a mantener la comunión con Él, pero que también nos permita tener la comunión con nuestros hermanos? Amén. Quiero que podamos orar esta mañana. Señor, muchas gracias. Cada día aprendemos más. Cada día tu palabra nos enriquece. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el pan vivo que ha venido del cielo para darnos vida eterna. Y eso, Señor, nos llena de gozo. Saber que tú nos das vida eterna. Nos has dado vida eterna. También, Señor, miramos que tu palabra es la fuente que nos permite crecer, nos permite santificarnos, nos permite conocer más quién eres tú.
Gracias por tu palabra que esta mañana nos habla. Permítenos, Señor, amarte. Permite que seamos fieles. Permite, Dios, que podamos cada día vivir una vida que te agrada. Una vida de servicio. Una vida apasionada por Cristo. Una vida comprometida para cumplir la misión de la iglesia. Señor, hoy necesitamos de la llenura de tu presencia en nuestros corazones. Ayúdanos a servirte, no como mirando al hombre, no como buscando tener un privilegio, no como teniendo el deseo de ser visto. Ayúdanos en verdad a servirte con humildad, con profundo agradecimiento, sin importar, Señor, a lo que tú nos has llamado. Permite que nuestra vida sea una vida de servicio. Gracias por esta iglesia, gracias por sus líderes, gracias por todos los que pertenecen, que asisten a esta congregación. Muchas gracias, Dios. En verdad reconocemos que tú nos has amado, reconocemos que tú nos cuidas, reconocemos que no vamos a ser dejados atrás, porque tú has prometido que nos vas a sostener, que vas a afirmar nuestras vidas. Tú, Señor, vas a ver el peligro y vas a ayudarnos para que no cedamos a la tentación. Ruego que hoy tu gracia sea suficiente sobre nuestras vidas. Si alguno está enfermo, te ruego en el nombre de Jesús que ahora, Señor, por la gracia de Cristo, por los méritos de Jesucristo, extiendas tu mano ahora de sanidad en esa parte que está afectada. Si hay alguien enfermo entre nosotros, por favor, le pido que tenga fe en Cristo y ponga su mano en la parte que considera que te sientes quebrantado. Oramos para que el poder de Cristo hoy, por la llenura del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, pueda hoy ministrar en el dolor, en la infección, en la inflamación de esos tejidos, de esos órganos, en el nombre de Jesucristo. Así como comemos el pan, así, Señor, como tú has dicho que eres el pan de vida, así damos vida a nuestro cuerpo. Lo que esté afectado sea restaurado ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo cansancio en nuestro cuerpo se ha disipado en el poder de Jesucristo. Toda fatiga mental ahora salga de nosotros en el nombre de Jesucristo. Toda preocupación que puede agobiarnos, ahora se la entregamos a Jesucristo. Nuestros problemas están en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Jesús. Oh, Señor, gracias. Si hay alguien que está, Señor, en verdad agobiado por alguna situación económica, rogamos ahora, te ruego, Dios, que abras tu provisión celestial.